Apreciados hermanos, nunca fue tan importante que nosotros creamos a la revelación de Dios. Nunca fue tan importante, le recalco, porque en medio de la crisis y en medio de los momentos en que vivimos, los momentos finales, lo más importante ahora y lo más crucial ahora es que nosotros le creamos al Señor. Que nosotros realmente, de corazón, genuinamente, nosotros le creamos a Dios. Eso es lo que quiere decir y eso es lo que se entiende por revelación. Dios nos revela, Dios se da a conocer, Dios se da para que cada uno de nosotros podamos nosotros conocerlo. Porque el gran interés de Dios antes en su vida, el gran interés de Dios antes de crear los cielos, la tierra, al hombre, antes de la creación, nació en la divinidad el deseo, la intención y la maravillosa experiencia de que lo conociéramos a Él, de que Él pudiese ser conocido. Dios haciéndose conocer. Eso es lo que se llama en las Escrituras la revelación de Dios. Dios revelándose, dándose a conocer, dándose a que cada uno de sus criaturas después, cuando fueran creados, lo conocieran a Él. Entonces, apreciados, Dios ha querido es que le conozcamos. Para eso y con ese propósito ha creado esta creación. Nos ha hecho a usted y a mí para que le conozcamos. Porque ese es su gran interés, esa es su gran preocupación. Y por eso Él comparte, es un compartir, por eso Él comparte con nosotros todos los misterios, todos los hechos, todos los actos de toda esta creación. Y hay otra cosa importante que es en la medida en que nosotros lleguemos al tiempo del fin, al tiempo en que ya estamos, porque el tiempo del fin ya estamos en el tiempo del fin. Antes de que lleguemos a este tiempo, antes de que se llegue a este tiempo final, en el desenlace final de la historia y el final del conflicto entre Cristo y Satanás, se hace más patente y se hace más claro que Dios quiere manifestarse, que Dios quiere darse a conocer y que Dios quiere revelarse. Por eso es tan importante que nosotros le conozcamos en este tiempo. La revelación de Dios. Quiero decirles, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan, la revelación de Dios es nuestra única seguridad en este tiempo. Conocerle, creerle a Dios, creerle a Él, creer a su palabra, creer a lo que Él dice, creer a su voluntad, creerle a Dios, se hace, apreciados hermanos y amigos,
lo más importante en esta hora y en este tiempo final, y además es nuestra única seguridad. Estamos hablando de que es nuestra única seguridad creerle a Él y conocerle a Él en esta hora. Debe ser para nosotros, apreciados hermanos, un ejercicio diario, continuo, de vida real, verdadero en estos días, de conocerle a Él, porque debe ser una experiencia de conocimiento que nosotros debemos de tener de Él. Y por eso queríamos comenzar esta semana con la primera meditación, revelación o engaño. Porque nosotros estamos, apreciados amigos y hermanos, nosotros estamos ahora mismo en los días finales. Y los días finales en este conflicto entre Cristo y Satanás, en lo que nosotros llamamos el conflicto de los siglos, no es más que la lucha entre la revelación, el creerle a Dios o no creerle a Él. Estamos ante la mentira o la verdad. Estamos apreciados entre si son sentimientos lo que nosotros tenemos en religión o es realmente que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que es su palabra. ¿Es impresiones lo que nosotros tenemos o es revelación de Dios y palabra de Dios? Porque esta hora es una hora de engaño. Tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas cubrirán la tierra. Y este engaño, apreciados, es el engaño final, porque le interesa a Lucifer, le interesa a Satanás engañar, si fuere posible, a los escogidos. Así dice el Señor en su palabra. Si fuere posible, aún engañar a los escogidos. Jesús dijo eso en el sermón escatológico del libro de Mateo, el capítulo 24 del libro de Mateo. Jesús dijo eso, que estos días escatológicos, estos días finales, estarían muy llenos de engaño. Y no debe sorprendernos, pero la mayoría del mundo, la mayoría de la gente que está en la religión y muchos de los adventistas del séptimo día están engañados. Y para salir del engaño, para salir de ese engaño, nosotros tenemos la revelación. Por eso les enfatizo, nunca fue tan necesario que nosotros le creamos a Dios, que nosotros vengamos a la revelación, a la palabra, a las escrituras, porque será la única manera en que nosotros podamos salir del engaño y desenmascarar el engaño y poder en estos días, apreciados hermanos, no vivir engañados. El Señor Jesús lo dijo.
el capítulo 24 de Mateo y el versículo 3 y 4. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Aquí hay una señal. Una señal. Y todos sabemos apreciar lo que es una señal. Una señal. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Es la pregunta. Del fin. ¿Cuál será la señal del fin? ¿Cómo descubrir la señal del fin? ¿Cuál señal? En el fin habrá una señal. Habrá una señal y usted y yo tenemos que conocer cuál es esa señal. La señal, hay una señal, una señal. Entonces Jesús respondió al versículo 4. Vamos a ver la señal de estos días finales. Jesús respondió y le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la señal? El engaño. El engaño es la señal. Bien difícil, bien complicado. Es apreciados que nosotros podamos discernir que estamos en un tiempo en que tinieblas cubren la tierra y estamos en un tiempo en que el engaño es total. El engaño. Para estos días el engaño. Engañados. Engañarse. Engañar. Engañado. Entonces es una de las cosas que tenemos nosotros que ver. ¿Estoy yo engañado? Yo los invito a esa pregunta, a escudriñarse de manera personal y revisar en qué posibilidad, oiga, escuche, apreciado hermano y amigo, en qué posibilidad, en qué grado de engaño o en qué momento de engaño o en qué estoy yo engañado. ¿Es posible que yo me dé cuenta? Claro que sí. Claro que sí. Es posible que usted se dé cuenta y que yo me dé cuenta porque nosotros tenemos para este tiempo un auxilio. Para este tiempo nosotros tenemos una persona que nos puede precisamente ayudar. Lo único que tenemos que poner que es que pedir la ayuda, pedir la asesoría, clamarle al Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, Él mandaría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Entonces tenemos dos cosas fundamentales. Por eso el Espíritu Santo va a estar en este tiempo también muy intenso trabajando, dedicado. Hay una persona dedicada. El Señor Jesucristo lo dijo. Hay una persona dedicada
que fue comisionada por el Espíritu Santo, que fue comisionada por Jesús, que es el Espíritu Santo, para guiar a toda verdad. Cuando yo me fuere, os enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y el gran propósito es que puedan ser conducidos a la verdad. ¿Por qué conducidos a la verdad? Porque, ya lo leímos, escatológicamente, estos días son días donde hay una señal. Y la señal es que la mayoría, muy pocas personas, muy pocos cristianos están establecidos en la verdad, en la revelación. Muy pocos cristianos, muy pocos. En las iglesias solamente hay asistencia, en las iglesias solamente hay programa, en las iglesias solamente hay reuniones, en las iglesias solamente hay mucho sentimiento, hay mucha impresión, pero no hay revelación, no hay experiencia de ser establecidos en la verdad, en la palabra, y donde cada uno esté caminando, haciendo la voluntad de Dios y viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la seguridad de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. Y recuerden, Dios tiene palabra para todo lo nuestro. Dios tiene palabra de Dios para todo lo nuestro. Él tiene revelación para todo lo nuestro. ¿Cómo comer? ¿Cómo comer en estos días? ¿Qué alimentos comer? ¿Cómo debe ser el tipo de alimentación? El tipo de estilo de vida. Dios ha revelado eso. Nosotros lo tenemos. Libro Ministerio de Curación. Eso es lo que se llama revelación, cómo Dios ha manifestado. Cómo se manifestó. En mandar una visión es revelación. En 1863, 1865, cómo se debería alimentar, comer el hombre en estos tiempos escatológicos. Cómo Dios dijo, os he dado toda planta que da semilla, todo fruto de árbol en que hay semilla os será para comer. Revelación, eso es revelación, revelar Dios cómo debe usted de comer, cómo debe de casarse. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18, le haré ayuda idónea. Él toma la iniciativa, él le hace Adán a Eva. Él es el que lo hace. Eso es revelación. Eso es lo que nosotros entendemos por revelación. Igual eso es lo que Dios hace. La familia, todo lo relacionado con la familia. Cómo tratarse en la familia, todo hay revelación. Dónde vivir, qué comer, con quién casarse. Cómo establecerse en estos días, cómo trabajar, a qué dedicarse. Oh, apreciados, en el transcurso de esta semana vamos a ver todos esos hechos. Dios nos ha revelado.
porque esa es nuestra seguridad, establecernos en la revelación. De lo contrario, nosotros podemos ser engañados. Oigan bien, apreciados. De lo contrario, nuestra única seguridad está en creerle a Dios. Miren ese hecho que es el que estamos contemplando hoy. Es revelación lo que nosotros vivimos, experimentamos en estos días, lo que usted vive en la vida cotidiana, lo que usted proyecta en su vida, en sus planes, en su diario vivir, en su diario moverse. Usted experimenta la revelación, usted experimenta que usted está siendo conducido por Dios, que usted vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, que usted está siendo guiado por el así dice el Señor, que lo que usted tiene es lo que dice Isaías capítulo 8, el versículo 20, a la ley y al testimonio. Usted vive en esa realidad, y si no hablar en conformidad a esta palabra, son aquellos para quienes no le ha amanecido. Esa palabra es bien clara en Isaías 8:20, no les ha amanecido. Y usted sabe que cuando no ha amanecido todavía son las tinieblas, todavía estamos en oscuridad, no les ha amanecido. Entonces quiere decir el mismo texto de Isaías 8:20 que hay oscuridad, que hay falta de verdad y que hay ese engaño. No le ha amanecido quienes no están establecidos a la ley y al testimonio, en la palabra, en la revelación de Dios. Estamos, apreciados hermanos, queriendo introducirlos, queriendo nosotros mismos caminar en la revelación, caminar en el así dice el Señor. Porque si usted lee el libro de Génesis, el capítulo 3, el gran interés que tuvo Satanás, que tuvo Lucifer, fue sacar al hombre de la revelación, sacarlo de ahí. Específicamente fue que el hombre no aceptara el así dice el Señor, la revelación de Dios, que no viviera de acuerdo con el plan y la revelación de Dios. Ese fue su gran fin, ese es el gran fin final. Por eso está tejido toda esta vida, todo este mundo, está tejido de engaño, En el libro de Génesis, en el libro del Génesis, nosotros podemos mirar allí revelación que Dios comenzó a darle al hombre cuando lo hizo a su imagen y a su semejanza. Porque el hombre está constituido de la revelación de Dios. El Señor le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice hagamos al hombre, hagámoslo para que Él se revele y sea la revelación de nosotros. Hagámoslo conforme a nuestra imagen. Nosotros estamos apreciados por creación, constituidos para revelar, para mostrar, para testificar y para dar testimonio de Dios. Hagamos al hombre nuestra imagen, a la imagen de Dios, a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que quien nos vea, quien nos aprecie, que quien se relacione conmigo vea la imagen de Dios, la revelación de Dios
en mí, en ti. Ese fue el gran propósito. Hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Claro, Satanás sabía eso, porque cuanto el hombre viviera más y viva la imagen de Dios, más va a revelar a su Creador, más va a mostrar a su Creador y más se va asemejando a su Creador. Y entonces se establece la imagen de Dios. Apreciados, ¿saben lo que es la imagen de Dios? Establecerse en la imagen de Dios, revelar la imagen de Dios. La imagen de Dios. Esa imagen que era precisamente vivir una vida sin egoísmo, vivir una vida alterocéntrica, vivir una vida no para mí, una vida sin egoísmo. Es la imagen de Dios, una vida alterocéntrica, una vida donde yo vivo para otros y no para mí. Esa es la gran revelación, esa es la gran imagen de Dios. La imagen de Dios es no vivir para sí, vivir para hacer su voluntad, vivir para vivir de toda palabra que sale de su boca. Esa es la imagen que Dios ha querido establecer. Y es la imagen que en estos días tiene que darse en cada uno de aquellos que van a estar en el mar de vidrio, tocando las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Los que han sido establecidos por el Espíritu Santo, que es el que guía la verdad, establecidos en la imagen de Dios. En Génesis el capítulo 3, versículo 1, hay unas palabras allí que son el centro de la meditación nuestra hoy. Y quiero con ustedes ligeramente comentarlas. Vamos a descubrirlas, esa palabra allí. En Génesis el capítulo 3, el verso 1. Pero la serpiente era astuta. Mire cómo empieza. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, palabras de Lucifer, palabra del diablo. Las palabras del diablo quedaron registradas en la revelación de Dios, en las Escrituras, en la palabra, en la revelación, porque la Biblia es la revelación de Dios. Allí Dios, que es una cosa maravillosa, le plació a él quiso que estas palabras quedaran reveladas, quedaran escritas. Ahora, esa es una bendición grande, que estas palabras quedaran escritas y que esta palabra quedara revelada y se revelara al hombre. Por eso es muy importante, además, apreciados hermanos y amigos, que usted venga a la Biblia, estudie la Biblia, lea las Escrituras, las lea, porque allí está condensada la revelación. Dios quiere revelar y está revelando la astucia, dice. Sí, porque ustedes encuentran que en el libro de Apocalipsis también nos dice de la astucia de Satanás. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
Aquí es donde está el gran trabajo de sacar al hombre de la revelación. De sacar al hombre de la revelación. Recuerden. De sacar al hombre de la revelación. Está allí queriendo sacar al hombre de la revelación. ¿Y qué le dice? Le dice con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Dice allí, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Son las palabras, apreciados, que usted y yo tenemos que estar bien familiarizados. Con que Dios os ha dicho. Mire lo que le dice. La quiere sacar precisamente de la revelación e introducirle en el engaño. Esta es la gran estrategia de sacar al hombre de la revelación y llevarlo al engaño. Este es el camino, ese es el paso que usted también debe de saber y usted debe de comprender. El camino y el paso que se hace. ¿Y cuál es ese paso? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho. Inmediatamente le puso en duda lo que Dios había dicho. Y lo que Dios dice y lo que Dios ha dicho es que es la revelación. Entonces, el hombre está siendo sacado. Génesis capítulo 1, versículo 1. El hombre está siendo sacado de la verdad, de la revelación, de la palabra, está siendo sacado hacia el engaño. Ese es el primer paso, Y usted y yo nosotros debemos de saber cuándo es que yo estoy siendo llevado de la palabra, de la verdad, de la revelación hacia el engaño. Usted y yo debemos de estar muy, muy atentos y estar discerniendo. ¿Cuándo? Y estar muy atento. Eva cayó porque no estaba atenta a la revelación. Entonces, con que Dios os ha dicho. ¿Y qué era lo que él había dicho? Que no iban a morir, ¿verdad? Lo que Dios había dicho está en Génesis 2, versículo 16 y 17, lo que Dios había dicho. Vamos a leerlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí está la revelación. Ahí Dios le está diciendo, le está hablando, le está mostrando la revelación. Dios le está revelando, por eso hay que estar atento a lo que Dios dice y conformarse y vivir con lo que Dios dice, apreciados. No se salga de ahí, no se salga de ahí. Porque el proceso de Lucifer es sacarlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra de Dios, la revelación. No se salga de ahí, le está diciendo a Eva.
Manténgase en la revelación, en lo que Dios dice. Pero ¿cuál era la astucia? Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Discierne usted? Eva no discernió. ¿Discierne usted? Está usted, porque el engaño es el engaño. Y usted puede caer en el engaño y no se da cuenta. Con que Dios os ha dicho, esas palabras, con que Dios os ha dicho. Con que Dios, supóngase. Si es Dios el que está hablando, si es el que ha dicho, créale, acepte, no dude, no ponga en tela de juicio ni razone si Él le ha dicho. Y ella se puso a razonar. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ella repite la Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Ella repite. Pero no es suficiente repetir, no es suficiente asistir a la iglesia, repetir los textos. No es suficiente repetirlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente Dios ha dicho y no se salga de ahí, ni razone ni escuche otra cosa. Y ella se puso a escuchar y a razonar. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis. Y Dios había dicho que iban a morir. Si ellos no creían a lo de Dios. Apreciados, nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que creerle a Él. Es revelación la que Él tiene. Es revelación. No hay que razonar. No hay que entrar en diálogo. Si es así o no es así. Por eso, apreciados, en esta primera ocasión, nosotros tenemos que ser establecidos en la revelación. Porque del engaño, de las tinieblas, sacarnos, ese es el paso. Sacarnos de lo que Dios dice, sacarnos de lo que Él habla, sacarnos de donde Él nos establezca. Nosotros tenemos apreciado la ayuda del Espíritu Santo en esta hora para no ceder, no ser sacados del engaño. Y nosotros no somos sacados de él, del engaño, si nosotros no tenemos ninguna pretensión de egoísmo, de supremacía o de reconocimiento. Si usted busca reconocimiento, ahí está una clave, le voy a dar una clave. Si usted busca ser reconocido, si usted busca lo suyo, usted está susceptible de que ser engañado. Porque toda persona que tiene un interés es susceptible a ser engañado por parte de quien lo está trabajando. Apreciados, que el Señor nos permita en esta hora, que el Señor nos ayude en esta hora, para que nosotros tengamos una experiencia de revelación, una experiencia de conducción y ser establecidos en estos días en la revelación, en lo que Dios dice. Es mi deseo, es mi oración y es el propósito que tenemos, apreciados, en esta semana de compartir con ustedes. Oremos. Padre Celestial, permítenos en esta hora la experiencia, porque tinieblas cubren la tierra, de no ser engañados y poder establecer nuestra vida, establecer nuestra
nuestras conductas y nuestras estilo de vida en lo que tú dices. Danos una experiencia de conducción, de revelación y de ser establecidos y ser librados en esta hora del engaño. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor.